Buenas tardes, mis amados. Nuevamente, como siempre, estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. La palabra que es el Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios, la palabra profética que estamos compartiendo en este tiempo. Sin lugar a duda, todo lo que está en las Escrituras se está cumpliendo por todos los hechos que están aconteciendo en todo el mundo. Son señales evidentes del cumplimiento profético. Por eso estamos a la expectativa nosotros, esperando la venida del Señor Jesús. Por supuesto, no sabemos el día y la hora, porque así lo dice las Escrituras. Pero es un hecho que Cristo viene otra vez. Cristo viene. Eso es un hecho que ocurrirá, por supuesto, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Él ha determinado, como todas las cosas que Dios hace. Tiene planes, propósitos. Los planes de Dios son de la eternidad a la eternidad. Dios no ve como nosotros vemos. Dios ve de la eternidad a la eternidad. Por eso tenemos la certeza y seguridad de que la palabra de Dios se cumplirá como se cumplió a través de la historia de su pueblo. Por eso damos la gloria a Dios y el privilegio de ser hijo de Dios. Por Cristo Jesús nuestro Señor pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Y esto es un privilegio que tenemos. Dios quiere que todos sean parte del reino eterno de Dios. Dice la Escritura: Dios ama a todo el mundo. Y ha provisto para que todo el mundo, para que todas las personas se puedan acercar y tengan esta oportunidad y puedan ser salvos por Jesucristo nuestro Señor. Pero no todas las personas toman esta decisión importante. Por eso estamos anunciando en este tiempo que se puedan acercar a Dios. La Biblia misma dice, en Isaías capítulo 55, dice la palabra de Dios: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual de él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mi camino más que vuestros caminos. Fíjense la distancia, el pensamiento de Dios. No podemos pensar que Dios piensa como nosotros. Los caminos y pensamientos de Dios son eternos, son veraz. Por eso debemos buscar y andar en los caminos de nuestro Dios. En este tiempo estamos compartiendo la revelación de Dios, la palabra maravillosa del Señor, el propósito de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Cuando hablamos de propósito, es lo que Dios espera de cada cristiano, de cada hijo de Dios, que pueda lograr en Jesucristo. Está todo a nuestro alcance, pero no todo, lamentablemente, lo ponen en práctica y pueden vivir esta dimensión espiritual de la vida abundante en Cristo Jesús. Pero vamos a seguir compartiendo Efesios, capítulo 1, vamos a seguir compartiendo. Fíjense la oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. 3 peticiones que tiene que ser 3 propósitos de la palabra de Dios, de la oración del apóstol hacia los cristianos de Éfeso. En primer lugar, ya hemos visto el propósito de Dios, que todos le conozcan, o sea, que puedan crecer en el conocimiento de Jesucristo, de nuestro Dios. Dios lo que quiere que crezcamos. Ya hemos visto por qué. Y la otra que vamos a estar compartiendo es lo que Él quiere que sepamos acerca de la palabra de Dios, de las cosas que están a nuestro alcance, que sepamos nosotros lo que ya tenemos, que son hechos reales. Y que
Y también la otra petición que el apóstol Pablo dice para que comprendamos. Todo esto son propósitos de Dios que Él quiere que cada cristiano, que cada hijo de Dios pueda vivir, que pueda experimentar en su vida. Por eso vamos a compartir Efesios capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice el verso 18, dice, fíjense, vamos a ver lo que el apóstol pide a los hermanos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos. Fíjense cuánta riqueza hay en este versículo de la palabra de Dios que vamos a estar meditando. Dice las Escrituras, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La oración del apóstol Pablo es que Dios ilumine el entendimiento, el conocimiento, para que todos los cristianos puedan entender, para que podamos saber las cosas que son nuestras. Y qué hermoso, porque esto nos anima a crecer y a disfrutar de las cosas que son para cada uno de sus hijos. Iluminar nuestro entendimiento. Es solamente Dios lo puede hacer. Es la obra del Espíritu de Dios en nuestro entendimiento. Podemos ver nosotros en Lucas capítulo 24, por ejemplo, si uno ve los dos discípulos que iban camino a Emaú. Estos discípulos iban hablando acerca de la resurrección de Cristo y todo lo que ha acontecido. Y Jesús mismo se une también a ellos y va compartiendo con ellos y haciéndoles preguntas por qué están tristes y por qué discutían en el camino como un forastero que no sabía nada. Pero dice que sus ojos estaban velados, o sea que ellos no lo podían reconocer. Y de esa manera el Señor Jesús quería saber todo lo que había en su corazón. Aunque Dios sabe todo de antemano, por supuesto. Pero que Él que hacía una catarsis para que ellos puedan descargar, para que ellos puedan expresar. Y al final, al partir el pan y al dar gracia, lo reconocieron. Fíjense qué maravilla. En Lucas capítulo 24, 44 y 45, dice también la palabra de Dios que el Señor abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. O sea que solo Dios puede iluminar el entendimiento para que uno pueda entender y comprender las Escrituras. Y esto es importante. Por eso el apóstol Pablo está orando, pidiendo a Dios que ilumine su entendimiento para que sepan. Y la única manera, la iluminación del Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento a la comprensión de la revelación de Dios, para saber las cosas que ya son nuestras por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Por eso en el Salmo, fíjense, Salmo 32, verso 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Sin lugar a dudas, Dios es el que te hace entender, comprender, cuando hay una disposición para que uno pueda saber las cosas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Pero está hablando a la iglesia, no está hablando a personas que no conocen a Jesús, sino está hablando a la iglesia. O sea que como cristianos nosotros podemos carecer de todas las cosas, de toda la riqueza, de todo el conocimiento que está a nuestro alcance, por nuestra pereza, por nuestra indiligencia, porque no buscamos de conocer a Dios a través de las Escrituras, la palabra de Dios. Y hay cosas que dependen de nosotros, que Dios no va a hacer por nosotros. Él ha puesto todo a nuestro alcance para que podamos saber todas estas cosas que Él ha puesto para que nosotros sepamos. Fíjense en qué maravilla la palabra de nuestro Dios. Ilumine
nuestro entendimiento. El propósito justamente para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y esto tiene que ver cuando hay una iluminación, cuando Dios ilumina nuestro entendimiento, podemos recién entender las Escrituras, la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, porque conocemos al Espíritu de Dios. Tenemos que saber que las Escrituras fue escrito por hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos depender del Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento, para comprender las Escrituras, la verdad de Dios para este tiempo profético. Por eso tenemos que saber qué sé del Espíritu, cuánto sé del Espíritu. ¿Por qué necesitamos saber? Fíjense en lo que dice la misma palabra de Dios. Jesús le dijo a los discípulos que conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo, no, el Consolador no vendrá, pero si me fuera, yo lo enviaré. Dije, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, del verso 13 al 15. ¿Qué está hablando? Que solamente el Espíritu Santo nos revela, puede hacernos saber las cosas que habrán de venir. Dice, y Él glorifica a Cristo. Podemos testificar de Cristo. Glorifica a Cristo por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pues la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras, la riqueza, la palabra de Dios, para vivir en este tiempo conforme a la palabra de Dios y edificar nuestra vida y ser de bendición y de edificación también, según los dones y capacidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La riqueza de la gloria de Dios, que está a nuestro alcance por su gracia y misericordia. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense en qué maravilla. Nosotros hemos recibido el Espíritu para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido, que ya son nuestras por la fe en Jesucristo nuestro Señor. O sea, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela las cosas que ya son nuestras por la fe en Jesucristo. Pero necesito estar en contacto con el Espíritu de Dios, en contacto con la palabra de Dios, para darle gloria a Dios por las cosas que ya son nuestras. Dice, para que sepáis qué cosa específicamente el apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos, el propósito que ilumine para que sepamos cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Cristo? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es tu esperanza en Cristo? ¿Tienes una esperanza? El apóstol Pablo dice, la esperanza de la resurrección es una de las esperanzas. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué está diciendo? Dice, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué está diciendo aquellos que duermen? Aquellos que ya han muerto en Cristo. Que no se pongan tristes, como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? La persona que no tiene a Cristo, no tiene salvación, no tiene esperanza de salvación. Para ellos murió y se acabó la esperanza.
Pero el cristiano, si sabemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con ellos a los que durmieron en él. La esperanza de la resurrección. Primera Pedro capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer por la esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense, la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es la esperanza que tenemos nosotros? Que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Y lo que quedemos cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, vamos a ser transformados. No vamos a morir, sino que nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de mortal a lo inmortal por el poder de Dios. Fíjense qué maravilla. No vamos a morir. Muchas personas no van a morir cuando Cristo levanta a su iglesia, sino que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la esperanza gloriosa. Otra esperanza que tenemos, que Cristo viene otra vez, que Cristo viene a buscar a su amada. Es una esperanza gloriosa porque Jesús le dijo: vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que en donde yo esté, estéis vosotros también. Como dice el Evangelio según San Juan capítulo 14, vino del 1 al 4, al 1 al 3. Está hablando que Cristo vuelve otra vez. Es la esperanza que tenemos, que Cristo vuelve. Por supuesto que no sabemos el tiempo, pero la Biblia no nos dice el tiempo, pero sabemos que Él va a venir. Si Jesús dijo: yo no lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. Y en muchos lugares dice que el día y la hora no lo sabéis. Cuando el día vendrá y la hora que menos pensáis. Significa que eso Dios lo tiene reservado. Por lo tanto, yo no puedo poner fecha específica diciendo tal fecha viene el Señor, porque no estoy de acuerdo a las Escrituras, la palabra de Dios. No puedo ser que Cristo viene por las Escrituras, que viene pronto. Y esta es la esperanza, que Cristo viene pronto, su pronto regreso. Esa es nuestra esperanza, porque dice la palabra: y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto está en las Escrituras proféticas, en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. El mismo dice las Escrituras. Entonces, lo que puedo declarar es eso: dice pronto, dice breve, pero no especifica un día específico, un tiempo. Pero sí las señales nos están indicando que sí, cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. Fíjense, la esperanza entonces de la resurrección de los muertos, de que vamos a ser transformados. En segundo lugar, el pronto regreso de Cristo. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos nosotros los cristianos. En tercer lugar, la esperanza gloriosa de que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Jesús dijo que quiere que donde Él esté, estemos nosotros con Él. Y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Fíjense qué maravilla, qué esperanza gloriosa. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto dice en Romanos capítulo 15, verso 13. El Dios de esperanza. Abundamos por eso nosotros en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso qué importante tener esta conexión con el Señor, que ilumina por el Espíritu, nos enseña por el Espíritu a esta esperanza gloriosa que tenemos. Dice: y a la herencia. ¿Y cuál es la riqueza de su herencia en los santos? La herencia gloriosa de los cristianos, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios, como dice 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Como dice el Salmo 16, 5 y 6. Fíjense qué maravilla. Dios es mi herencia. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Es algo extraordinario. Es algo, no hay palabra
que pueda expresar mi imaginación de la riqueza de la gloria. Dice, si juntamente con Él también sufrimos, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Si estemos, por tanto, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. O sea que lo que pueda pasar aquí, las circunstancias, la lucha, la prueba, la crisis, no es nada comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No tiene comparación, sino que todo está en los planes perfectos de Dios para nuestra edificación y preparación para el encuentro con Dios. Dios trabaja con cada uno de nosotros, preparándonos, capacitándonos para que seamos instrumentos en su mano de bendición en este tiempo. ¡Qué maravilla! Yo necesito por eso de Él, por eso estar en contacto con Él, por eso cuánto tiempo está con el Señor y cuánto tiempo se está con la palabra de Dios. Eso va a mostrar tu verdadera condición y lo que Dios va a revelarte a tu vida. Fíjense, entonces este propósito de Dios ilumine, o sea, pide el apóstol Pablo a los cristianos que Dios ilumine su entendimiento. ¿Cuál es el propósito? Para que sepamos nosotros, sepamos las cosas que ya, la esperanza gloriosa que tenemos, la esperanza y la herencia que tenemos en Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y vivir dando gloria a Dios por estas bendiciones que son para los cristianos. Yo te pregunto, ¿sabías tú de esta esperanza gloriosa? ¿De cuál es tu herencia en Cristo? ¿Sabe todo esto? Dios quiere que sepamos, este es el propósito de Dios, que sepamos nosotros. Hay cosas que revelas por su palabra, para que sepamos, para que disfrutemos y para que demos gloria. Pero hay cosas que no nos son reveladas. Por ejemplo, el tiempo específico, día, año, horario específico en que Él vendrá, no hay. Porque está en la Escritura, dice, no sabréis el día y la hora. Por lo tanto, yo tengo que estar con esa expectativa. Puede venir en cualquier momento, pero va a ser en el tiempo de Dios. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Todo está en su tiempo. Y los tiempos de Dios es ideal. Es lo mejor. Nunca llega tarde ni temprano. Llega en el tiempo oportuno. Así que damos la gloria a Dios por esta revelación de su palabra. Vamos a orar que Él ilumine nuestro entendimiento. Amén. Para que sepamos la riqueza que tiene para nosotros. Oremos a Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra, por tu revelación. Y Padre, te ruego que tú sigas iluminando mi entendimiento para que sepas, Señor, la riqueza, la esperanza, la herencia que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Cuánta riqueza hay en tu palabra que por tu Espíritu de verdad tú nos da a conocer. Señor, gracias te doy por la oportunidad que siempre nos da para acercarnos y poder saber y disfrutar de lo que será la eternidad estando contigo, Señor. Gracias porque esto nos alienta, nos da expectativa, esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque es un hecho que ocurrió y que ocurrirá en todos aquellos que te aman y te sirven. Que en un abrir de ojos seremos transformados. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.